Hola a todos, hoy quiero hacer un video sobre las principales vacunas contra el coronavirus y quiero intentar responder dudas sobre estas vacunas. El próximo video será sobre mitos y verdades sobre las vacunas contra el coronavirus. En este video no voy a hablar sobre qué es el coronavirus, ni sus síntomas, ni sobre su origen. Quiero enfocarme sobre las vacunas. El motivo por el cual hago este video es porque cada vez oigo más y más gente decir que no se quieren vacunar, que les da miedo, que prefieren esperar. O peor aún, porque escucharon decir esto o lo otro, en otras palabras, mitos. Quiero aclarar antes que nada que no trabajo en ninguna compañía farmacéutica que produzca o distribuya vacunas de ningún tipo y que no tengo ningún interés en juego. Mi propósito es puramente informativo. Vamos a empezar con las vacunas que hay en este momento. Por un lado, las que ya han sido autorizadas y que se están usando directamente en pacientes, y las que están todavía en fase de evaluación y que todavía no han sido aprobadas. ¿Cuáles son las vacunas disponibles? Las primeras en haber sido aprobadas por la agencia estadounidense FDA, Food Drugs Administration, por sus siglas en inglés, son las de Pfizer BioNTech y Moderna. Estas son vacunas de ARN. Hace muy poco, la de Janssen, una compañía de Johnson & Johnson, acaba de ser aprobada. La vacuna de Oxford AstraZeneca aún no ha sido aprobada. En cuanto a la Unión Europea, está la agencia EMA, European Medicines Agency. Aquí las vacunas aprobadas son nuevamente las de Pfizer BioNTech, Moderna, Oxford AstraZeneca y la de Janssen acaba de ser aprobada. Para Estados Unidos o la Unión Europea hay otras vacunas más que están siendo revisadas, por ejemplo la vacuna Sputnik V de Rusia o la vacuna china CoronaVac. Vamos a explicar ahora en qué consiste cada una de estas vacunas. Empecemos con las vacunas de Pfizer BioNTech y Moderna. Como lo decía antes, son vacunas de ARN. Son las primeras vacunas que se desarrollan usando esta tecnología y que son aplicadas a gran escala en la población humana. Son vacunas que necesitan 2 dosis, con un intervalo de algunas semanas entre las 2 dosis. ¿En qué consisten? Las vacunas de ARN o vacunas de ARN mensajero son aquellas en las que se emplea ácido ribonucleico para lograr el desarrollo de una respuesta inmune. Se diferencian de las vacunas tradicionales en que no se administran agentes vivos, atenuados ni fragmentos del mismo, por lo que no existe el peligro de provocar la enfermedad que se pretende prevenir. La porción que entra en las células genera proteínas similares a las que posee el agente patógeno, en este caso la proteína pico en español o spike en inglés del coronavirus. Esta proteína es necesaria para el virus para poder ingresar en la célula e infectarla. Esta vacuna provoca una respuesta inmune contra esta proteína, lo que protege de la infección, ya que el sistema inmune conoce la proteína spike y en cuanto se encuentra con el verdadero patógeno, en este caso el coronavirus, lo reconoce y lo ataca. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de vacunas? Número 1. La seguridad. No se inoculan microorganismos vivos ni atenuados, por lo que no existe la posibilidad de provocar la infección. Número 2. El ARN no se integra en el genoma del hospedador, que está formado por ADN, por lo que no existe la posibilidad de alterar el genoma del hospedador. Atención con esto. Es uno de los principales mitos que existen en cuanto a este tipo de vacunas. Número 3. El ARN se degrada con relativa rapidez, lo que podría evitar la aparición de efectos secundarios a largo plazo. Número 4. El proceso de producción puede ser rápido y más estandarizado que en las vacunas tradicionales, lo que facilitaría una respuesta ante la aparición de nuevos agentes infecciosos. La vacuna se puede adaptar con gran facilidad a cambios genéticos que puedan aparecer en un virus por nuevas cepas mutantes. La principal desventaja de este tipo de vacunas es su transporte y almacenamiento. Para mantener estas vacunas en perfecto estado y que el ARN no se degrade, toca mantener las vacunas a temperaturas muy frías, por debajo de menos 70 grados centígrados. ¡Ay, tanto frío que estoy temblando! En los países desarrollados esto no es un gran problema de logística,
pero en países del tercer mundo o en regiones muy apartadas esto puede ser un gran problema. Imagínense transportar las vacunas a sitios donde el acceso es muy difícil y donde se necesita conducir o montar en lancha durante horas o incluso días. Al llegar las vacunas puede que ya no estén frías y que el ARN se encuentre en gran parte degradado y la vacuna ya no sirva. ¿Por qué hay que transportar y almacenar el ARN a temperaturas tan bajas? La razón es la siguiente. El ARN en nuestras células es producido basándose en el ADN para producir proteínas y después de esto es degradado y desaparece de la célula, cumpliendo su rol. El ADN se mantiene intacto en las células y es el que compone nuestro genoma. El ADN se diferencia del ARN en que el ADN consiste de dos cadenas complementarias que le dan gran estabilidad y que tiene un azúcar, la desoxirribosa. El ARN, por su parte, contiene el azúcar ribosa y él solo tiene una cadena. Otra razón por la cual el ARN es tan inestable es que hay muchos elementos que destruyen el ARN. Por ejemplo, enzimas que se llaman aRNasas, que en cuanto encuentran el ARN lo degradan, lo cortan en pedacitos y lo destruyen. Hablemos ahora del otro tipo de vacunas. Tenemos la vacuna de Oxford AstraZeneca, la de Janssen, la Sputnik V o la CoronaVac, entre otras. Para las vacunas de Oxford, AstraZeneca, Sputnik V y Janssen, se han tomado adenovirus, que son virus del resfriado común, bien sea humanos o de chimpancé en el caso de Oxford AstraZeneca, y se le ha modificado sus genes para que no se reproduzca y además se le ha integrado el gen que va a producir la proteína pico o spike del coronavirus. Todas necesitan 2 dosis a excepción de la de Janssen, que con una sola dosis ha demostrado un buen grado de eficiencia. La vacuna china, CoronaVac, es una vacuna hecha a partir de coronavirus atenuados. Estos coronavirus provienen de muestras de pacientes de diferentes partes del mundo, por ejemplo China, Reino Unido, Italia, España y Suiza. Todas estas últimas vacunas tienen en común que son más tradicionales y son basadas en virus atenuados. La mayor ventaja de otro tipo de vacunas es que no necesitan congelación para su almacenamiento y transporte, solamente refrigeración. Serían ideales para regiones remotas o de difícil acceso. Sin embargo, estas vacunas tienen una eficacia inferior a las vacunas de ARN, como lo mostraré más adelante. ¿Por qué debo vacunarme? Antes de responder esta pregunta, voy a explicar cómo funcionan las vacunas. Sin importar si hablamos de las vacunas tradicionales con patógenos inactivados debilitados o si es el ARN del patógeno, el principio es el mismo. La vacuna es inyectada en un músculo donde unas células inmunes llamadas dendríticas la recogen. Estas células producen una pequeña parte del patógeno, por ejemplo producen la proteína Spike, y van a los nódulos linfáticos donde la presentan encima de ellas a otras células inmunes. Estas células inmunes reconocen estas proteínas como invasoras, se reproducen en gran número, una explicación por qué los nódulos linfáticos se hinchan y por qué hay fiebre, y las células B, encargadas de producir anticuerpos, comienzan a producirlos. Sin embargo, esta primera vacuna es una respuesta bastante controlada y con el tiempo los anticuerpos disminuyen si no hay una infección o una segunda dosis de la vacuna. Al aplicar una segunda dosis de la vacuna, las células que ya habían reconocido anteriormente la primera vacuna van a reaccionar de manera brutal y van a replicarse mucho más que la primera vez y van a producir muchísimos más anticuerpos que la primera vez. Es por esto que la segunda vacuna es tan importante. Al infectarse con el virus sin vacunarse, se producen anticuerpos, pero es como haber tenido solo la primera dosis de vacunación. Hay países que piensan recomendar una sola dosis de vacunación para quienes se han infectado previamente, lo cual tiene sentido. La infección actuaría como la primera dosis de vacunación. Al vacunarte, estás entrenando tu sistema inmune a reconocer el patógeno, en este caso el coronavirus. Tu sistema inmune se prepara y produce sobre todo anticuerpos. Al entrar en contacto con el coronavirus después de estar vacunado, tu cuerpo podrá detener la infección muy rápido. En algunos casos de inmediato no te enfermarás. En otros casos, por ejemplo, personas con un sistema inmune más débil, la respuesta quizás no sea tan fuerte y la persona se enferme, pero podrá vencer la infección mucho más fácilmente que si no estuviera vacunada.
Estas personas más débiles probablemente morirían sin la vacuna en caso de infectarse. ¿Qué vacuna es mejor? Para poder definir cuál vacuna es mejor, tenemos que tener en cuenta varios factores. Para empezar, tengamos en cuenta la eficacidad de la vacuna. Estos datos vienen de los estudios clínicos de fase 3, en las que las vacunas han sido o están siendo evaluadas. Aquí se inocula la vacuna o un placebo, solución salina sin la vacuna. Ni la persona ni el que la inyecta sabe cuál es cuál. Luego se observa cuántas personas se infectaron con el virus al cabo de cierto tiempo. Si la vacuna funciona al 100%, nadie en el grupo vacunado se infecta. Si la vacuna no sirve para nada, todos en el grupo vacunado se infectan. La eficacia es de 0 entonces. En ambos grupos hay infecciones, incluso en el grupo que recibió la vacuna. Para que una vacuna sea considerada eficiente, se necesita que en el grupo vacunado haya una diferencia significativamente inferior de infecciones al grupo placebo. Estas diferencias se calculan usando estadísticas. En cuanto a la eficacia, la vacuna de Pfizer-BioNTech tiene una eficacia del 95%, la de Moderna 94.1%, la Sputnik V 92%, la vacuna de Janssen 66%, la de Oxford AstraZeneca 64% y CoronaVac 50.4%. Teniendo en cuenta estos factores, podemos decir que las dos vacunas más eficientes son las de ARN, Pfizer-BioNTech y Moderna, y la vacuna china tiene una eficacia limitada. Algo que quiero aclarar aquí es que la eficacia está relacionada al porcentaje de personas que no se van a infectar con el virus después de vacunarse. Por ejemplo, si la vacuna de Pfizer tiene una eficacia del 95%, quiere decir que 5% de las personas vacunadas podrían eventualmente infectarse, y con la vacuna china CoronaVac estaríamos hablando de un 50-50. Pero, ¿qué sucede con las personas que se vacunaron y que a pesar de ello se infectaron? ¿Sufren la enfermedad con la misma gravedad que los no vacunados? ¿Tienen la misma mortalidad que los no vacunados? La respuesta es no. En los estudios clínicos de las diferentes vacunas se encontró que la gran mayoría de personas que se infectaron, a pesar de haber sido vacunados, eran asintomáticos o presentaban síntomas muy leves de la enfermedad. Así que si la vacuna no previene la infección al 100%, puede prevenir las formas sintomáticas o graves de la enfermedad. Otros factores importantes son el almacenamiento, distribución y transporte. Como lo mencionaba antes, las vacunas de ARN tienen esta desventaja al tener que ser almacenadas y transportadas a menos 70 grados. Por esta razón, las vacunas de ARN sean quizás las menos adecuadas cuando hablamos de regiones remotas, en especial en los países en vía de desarrollo. Otro factor para determinar qué vacuna es mejor son los efectos secundarios. Al igual que todos los medicamentos, las vacunas también tienen sus efectos secundarios. Estos pueden ser dolor después de la inyección, dolor muscular o articular, cansancio, fiebre, dolor de cabeza. Estos efectos son solo temporales e indican que la vacuna funciona como lo mencionaba antes. Hay efectos secundarios mucho más fuertes, por ejemplo, choques anafilácticos cuando hay una alergia a la vacuna o a alguno de sus componentes. En este caso es mejor consultar con tu médico si te debes vacunar o no, para que no corras ningún riesgo. En caso de que sufras alergias a algún componente de la vacuna o que hayas reaccionado mal a alguna vacuna en el pasado. ¿Qué vacuna nos administran? Es quizás no tan importante como muchos piensan, pues para poder ser autorizadas, estas vacunas deben proporcionar más beneficios que riesgos. Hasta ahora, todas las vacunas que han sido autorizadas, por lo menos en Europa y Estados Unidos, han seguido estudios científicos rigurosos, con miles y miles de participantes y el beneficio ha sido probado. Y como lo decía, para todas las vacunas aprobadas hasta ahora, aunque la eficacia varía mucho en cuanto a la reducción de infecciones, todas reducen la gravedad de la enfermedad. Para quienes opinan que vacunarse es tomar un riesgo muy alto, les propongo a modo de comparación la situación siguiente. En tu casa hay un incendio y te preguntas por un lado si llamas a los bomberos o si mejor no los llamas y esperas a que el incendio se apague solo, pues corres el riesgo de que los bomberos causen una inundación. El riesgo de la vacunación es muy pero muy bajo en comparación al beneficio y sobre todo al riesgo de infectarte con el coronavirus. Hay muchos jóvenes o personas en estado de salud muy bueno que opinan que la vacunación debería ser solo para los adultos mayores o para las personas a riesgo. Sin embargo, hay muchas personas jóvenes o sin ninguna enfermedad preexistente que han muerto a causa de la infección con el coronavirus. Hazte vacunar, así te proteges tú y a los que te rodean.
Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete a este canal para ver más contenido científico. Un abrazo y hasta pronto.